Bimbo, una empresa mexicana con talla internacional. El proyecto, a la par que la siguiente presentación, fue elaborada por Arlet Flores, Emiliano Medrano, Mariana Morales, Fabricio Varela y Mildred Vázquez, y su servidor Arad Vázquez. El punto de esta presentación es hacer un mayor hincapié en el por qué el proyecto se desarrolló de la manera en que lo hicimos y explicar de manera resumida y concisa lo que se abarca en ella. Primeramente les hablaremos acerca de los objetivos de la investigación. Mi compañera Mildred les dará más detalles de esto. Gracias. Bueno, el objetivo es conocer el proceso de internacionalización del Grupo Bimbo, recabando información de sus ventas trimestrales en la última década, organizando la información obtenida en un archivo de Excel para obtener conclusiones de si sus ventas crecieron o decrecieron a partir de la interpretación y análisis de los datos. Después de establecer lo que se desea alcanzar, nos planteamos una hipótesis en la cual cuestionamos si realmente Bimbo se ha manifestado como líder de panificación mundial, y para poder saber esto recopilamos la información financiera proporcionada por la compañía para poder hacer un análisis de los datos y determinar si la hipótesis es correcta. Pero antes de poder entrar en las cuestiones numéricas debemos conocer un poco de los antecedentes de la compañía, puesto que consideramos que si analizamos el principio podemos crear una sólida imagen del camino que seguirá la compañía. Por ello, Arlet nos hablará más al respecto. Grupo Bimbo abrió sus puertas un 2 de diciembre de 1945 con una planta de producción llamada Panificación Bimbo S.A., la cual está ubicada en Santa María Insurgentes, en la Ciudad de México. Sus primeros productos fueron el pan grande, el pan chico y el pan tostado, y empezó a cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores en 1980. Ahora cuenta con más de 5,000 productos, con 76 plantas y 3 comercializadoras entre México, Estados Unidos, Centro y Sudamérica, Europa y Asia, con más de 1 millón de puntos de venta en el mundo, lo cual la mantiene como líder en panificación nacional. Ahora daremos un brinco a la internacionalización de Bimbo y cómo fue que esta tuvo lugar. Por ello, mi compañero Fabrizio les explicará de esto. Bimbo es una empresa que se encuentra presente en 4 de los 5 continentes, cuya estrategia de expansión consistió en ir comprando marcas extranjeras en las distintas regiones del mundo, aprovechando los productos que ya tenían una gran aceptación en el mercado. Esto comienza con la exportación de pan a Estados Unidos en 1884 y continúa con la adquisición de una planta de pan y pastelillos en Guatemala en el año 1990. En el año 2006, Bimbo comienza operaciones en Asia y entra en el año 2017 al continente africano. Después de sumergirnos en los antecedentes y la historia de internacionalización de la compañía, decidimos empezar con la parte metodológica, teniendo en consideración que el objetivo del proyecto es determinar el impacto de una empresa mexicana en el mundo mediante sus ventas netas en millones de pesos por región en la última década. Recurrimos a la página web de Grupo Bimbo, en donde encontramos los reportes trimestrales y pudimos recabar la información para posteriormente analizarla por medio de distribución de frecuencias, gráficas variables, tablas dinámicas y el uso de otras herramientas que más adelante explicaremos. Decidimos tomar en cuenta para el estudio de las ventas netas desde el 2010 hasta el 2020. Para manejar mejor los datos, los separamos por trimestres. Una vez organizados los datos, usamos las herramientas dichas con anterioridad para interpretarlas. Ahora hablaremos del desarrollo. En esta parte nos enfocamos en interpretación y el qué quiere decir lo que las gráficas y tablas representan. A continuación, mi compañero Emiliano Medrano nos explicará las tablas de distribución. Sí, gracias. Primero nos encontramos con la distribución de frecuencias, donde tenemos 169 datos, con el valor mínimo de 413 y el valor máximo de 49.412. Para sacar el rango es necesario restarle al valor máximo el valor mínimo. El resultado nos va a dar 48.999 y el número de intervalos o clases se utiliza con la fórmula de redondear. Aquí seguimos con la amplitud de clase para saber la amplitud entre cada intervalo, que sería de 6.124. Después, para ya teniendo estos cálculos previos, nos seguimos con la siguiente tabla. Aquí ya tenemos organizados los intervalos del 1 al 8 con límite inferior y límite superior. Para sacarlo, el límite inferior y superior, empezamos con el valor mínimo y le vamos sumando la amplitud de clase, y así por cada intervalo hasta llegar al valor máximo, que fue de 49.412.
Después nos encontramos con la marca de clase, que es el promedio entre el límite inferior y límite superior por cada intervalo. Después nos encontramos con la frecuencia absoluta y la frecuencia absoluta acumulada, que aquí es el número de datos dentro del intervalo. Y en la acumulada se van sumando cada número de datos que se tiene en el intervalo para así llegar hasta el número de datos total, que es 169. Nos encontramos después con la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada, que es algo parecido al porcentaje, pero sobre 1.0. Y igualmente aquí se van acumulando por cada intervalo hasta sumar 1.0. Se saca la frecuencia relativa con el número de datos, dividiéndolo entre el número de datos totales. Y para después obtener el porcentaje es parecido a la frecuencia relativa, nada más que aquí es sobre 100. Y hay una pequeña diferencia en el porcentaje acumulado, ya que aquí se tiene que multiplicar por 360 cada porcentaje de cada intervalo y así irlo sumando hasta que nos lleguemos al resultado total, que es de 360. A continuación, la gráfica bivariable nos la explicará mi compañera Mariana Morales. Gracias, Mildred. Para el análisis de las ventas netas de Bimbo en las diferentes regiones, utilizamos una gráfica bivariable. Para realizar la gráfica se seleccionaron las ventas netas en millones de pesos. Las series de nuestra gráfica fueron los datos por región y como rótulos de eje utilizamos 2 años. Con ello, los datos se grafican en función del tiempo y obtenemos una gráfica que nos muestra un panorama general de todos los datos, lo cual es útil a la hora de estudiar el crecimiento regional y obtener resultados respecto a las áreas de mayor crecimiento internacional de la compañía a través de los años. Por ejemplo, en esta gráfica podemos ver que la región de Norteamérica ha sido la que más ha crecido desde 2016, la región de Latinoamérica se ha mantenido estable y en los últimos 3 años las ventas son muy similares en la región de Europa, África y Asia. Ahora mi compañero Arad Blázquez nos explicará sobre las ventas netas en las diferentes regiones. Gracias, Mildred. En este caso decidimos hacer una tabla dinámica que nos permitiera seleccionar simplemente el año para hacer la comparación entre las regiones. En este caso mostramos una gráfica ejemplo que es del 2011 y en la cual podemos ver que las ventas netas de México en ese entonces eran las líderes, pero si movemos la etiqueta de fila, que es el año, podemos ver cómo van variando conforme el tiempo pasa y ver de manera más exacta y determinada cuánto es la varianza. Es el objetivo de estas gráficas, poder analizar de manera más precisa cómo los datos han ido variando conforme a los años. Mi compañera Arlette Flores explicará la tabla dinámica a mayor detalle. Recordemos que la tabla dinámica es una herramienta para calcular, resumir y analizar datos que les permiten hacer comparaciones, patrones y tendencias entre ellos. En este tiempo, nosotros hicimos diferentes pasos para observar algunos factores importantes de las ventas de Grupo Bimbo y así poder analizarlas a través de los años, lo cual nos ayudará a ver si Bimbo es líder en panificación nacional a través de medidas de tendencia central y de dispersión junto con las ventas en las diferentes regiones para analizar el promedio de venta anual. Todo esto calculando con la fórmula de evaluación. Esto nos ayuda a darnos cuenta de qué tan dispersas están las ventas por año como región. Aquí en la tabla acomodamos nosotros trimestralmente, como ya antes lo habían mencionado, las ventas y se puede analizar que las ventas sí han ido aumentando. También añadimos una gráfica para ver si las ventas en verdad iban subiendo o disminuyendo. Ahora yo les explicaré sobre la tasa de crecimiento, la cual nos sirve para ver de manera porcentual si las ventas han crecido o decrecido a lo largo de la última década mediante la fórmula en la que a un periodo se le resta el anterior y se divide entre el periodo anterior menos 1, después se multiplica por 100. Aquí podemos observar que en las 4 regiones la mayor tasa de crecimiento la tuvieron en el cuarto trimestre de 2011 con un aumento del 29% con respecto al periodo anterior, pasando de 33.061 millones de pesos a 42.708 millones de pesos, coincidiendo con la entrada de la compañía a la región de Europa, Asia y África. En cuanto a las ventas en la región de México, pudimos observar que la mayor tasa de crecimiento se dio en el tercer trimestre de 2020, después de un trimestre de déficit de menos 9.55%, sus ventas incrementaron en 5.85%, pasando de 24.618 millones de pesos a 26.059 millones de pesos.
Para la región de Norteamérica, la mayor tasa de crecimiento se obtuvo en el cuarto trimestre del año 2011, con un incremento del 59.86% en las ventas, pasando de 12.045 millones de pesos a 19.255 millones de pesos. En cuanto a la región de Latinoamérica, observamos que la mayor tasa de crecimiento se obtuvo en el cuarto trimestre del año 2011, con un incremento del 26.98% con respecto al periodo anterior inmediato, pasando de 4.555 millones de pesos a 5.784 millones de pesos. Por último, en la región de Europa, Asia y África se observa que la mayor tasa de crecimiento se tuvo en el primer trimestre del año 2012 con un 209.20% más ventas que el trimestre anterior, pasando de 413 millones de pesos a 1.277 millones de pesos. Para finalizar, mi compañero Fabricio nos explicará los resultados obtenidos en esta investigación. Se comprobó que las ventas de Bimbo han incrementado con el tiempo y que en efecto es la empresa de pan más rentable en el mundo. La adquisición de compañías en otros países fue clave en su éxito. México y Norteamérica son las regiones que más ventas presentan en el mundo, siendo así que son sus mercados más grandes. Por último, adjuntamos las fuentes consultadas. Muchas gracias por su atención. Pues va.